Bueno, la prédica de hoy se llama Jehová Nisi. Cuando Dios me llamó al pastorado, en sueños Él me dio la revelación de cómo debería de ponerle a la iglesia. Y entonces yo veía cómo Jehová me decía, ponle Nisi, Nisi a la iglesia. Y yo decía, Nisi, pues Nisi, ¿qué será? No entendía qué era Nisi. Sí conocía los nombres de Dios, pero no sabía por qué el propósito de ponerle Nisi aquí a la iglesia. Nisi significa estandarte, significa bandera. Yo decía, bueno, Señor, un estandarte, una bandera. ¿Por qué un estandarte? Necesito el control para irle cambiando al PowerPoint. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué un estandarte? ¿Por qué una bandera? Y entonces Dios me mostraba en lo alto de un cerro cómo se ondoneaba una bandera. Y después empecé a ver un castillo. Dije, un castillo. Y arriba del castillo unas torres. Y arriba de las torres las banderas. Yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir? Y le preguntaba y decía, y fueron días en los cuales me estaba Dios revelando lo que Él me iba a estar marcando. Y llegó el momento en que, así como vemos el escudo de Jehová Nisi, Dios empezó a decirme, es por esto. Entonces me fui a investigar más acerca de lo que era la palabra Jehová Nisi. Y entonces pude encontrar que Jehová, pues, es el Señor. Amén. La palabra Jehová es el Señor. Y Nisi, bandera o estandarte. Pero también la bandera o el estandarte también es una manera de representar que somos identidad de algo, o que pertenecemos, o que somos propiedad de algo, o que nos identificamos con alguien. Por ejemplo, si yo estoy en México y digo que soy mexicano y voy a otro país y llevo la bandera de México, ¿qué van a decir la gente aunque yo no les diga nada? Él es mexicano. La bandera representa la identidad. Entonces Dios me dice, esa bandera que tú tienes en lo alto y que ves en lo alto es mi identidad que yo te doy a ti como propiedad mía, como mi hijo. Entonces Dios nos estaba dando una identidad de hijos. Amén. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si quieres quédate ahí, mijo. Si no, ahí está. Entonces, vemos ahí la palabra Nisi significa mi estandarte. Estandarte quiere decir mantenerte firme y mantenerte en alto. El Señor me decía que yo me tenía que mantener firme en todos los propósitos que Él iba a poner conmigo y que me tenía que poner en alto. Y para ponerse en alto, ¿qué necesitamos? Estar bien delante de la presencia de Dios, conocer de Dios, tener el conocimiento de Dios, prepararse para las cosas de Dios. Y entonces hoy Dios vemos confirmada su palabra, nos está poniendo en una posición de alto, donde otros pastores, donde otros apóstoles, donde otros ministerios nos están empezando a tomar en cuenta. Amén. He recibido invitaciones de otros países para ir a predicar. No solamente a El Salvador, que voy a ir el día ¿qué? 25, a Nicaragua, a Guatemala, sino también tenemos invitaciones para Colombia y Estados Unidos. Dios quiera y podamos ir en este año. Amén. O sea, Dios tiene un propósito. Y ese propósito es que cumplamos con los sueños que Él nos ha marcado. Y es por eso que Dios te da sueños, para que tú tengas una revelación diferente de lo que Él quiere para tu vida. También Jehová Nisi significa mi bandera, mi techo, mi protección, mi victoria. Cada vez que un ejército conquista un país, conquista una nación, va y clava una bandera. Y eso significa que han salido victoriosos y que son los victoriosos. Amén. Vemos también cómo significa mi poste, mi señal. Es un poste, es una señal, pero también es mi refugio. Es por eso que Dios me mostraba el castillo. ¿Quién podrá entrar a un castillo fuertemente armado?
Nadie. Entonces Él dice, yo soy tu refugio. Y también dice, es mi ensalzamiento, mi honra, mi grandeza. Amén. Entonces, de aquí podemos ver varias cosas. En el Salmo 64, ¿qué nos dice el Salmo 64? Y dice así: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Todos aquellos que le tememos a Dios en el amor, Él nos da una bandera. Y esa bandera es una bandera de verdad. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que está en esta iglesia va a enarbolar o va a ondear una bandera que es bandera de verdad, bandera de justicia, bandera de refugio. Y yo le mostraba, Señor, ¿por qué cuando viene la gente, por qué me permites ver cómo viene su estado espiritual? ¿Por qué me permites, Señor Dios mío, decir palabras cuando ni siquiera conozco a esas personas? ¿Y por qué permites que esas personas lloren? Y lloran. Y entonces me dice, es que a ellos vienen buscando el refugio que tú como casa mía les das una protección. Amén. Y entonces las personas se quebrantan. Y luego me preguntan, ¿qué dijo? ¿Cómo me dijo? La verdad no sé. Como estoy hablando en el Espíritu, no sé qué te digo. De muchas cosas no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que Dios te tocó. Amén. Y por eso lloran, por eso sienten que la carga se les va, las aflicciones se van. Amén. Entonces, ¿qué vemos con las banderas? Las banderas significan guerra. Toda bandera significa guerra. No hay banderas de paz. Son banderas de guerra, banderas de identidad, que nacieron de una guerra. ¿O creen ustedes que los países se dieron sin guerra? ¿Que los límites territoriales se dieron sin guerra? No. Para poder crear una nación tuvo que haber guerra. Y para poder crear una nación y darle identidad a cada miembro de la nación, tuvo que tener una bandera. Y así es Dios. Dios es un varón de guerra. Y Él tiene un estandarte de guerra. Dios es un varón de guerra. Y la guerra involucra a Dios mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Jehová Nisi es varón de guerra. Él es tu bandera, Él es tu refugio. Y si Él es tu refugio, Él peleará tus batallas. Y si Él pelea tus batallas, tú sales victorioso. Y Jehová Nisi significa victoria. Y si estás juntamente con Cristo Jesús, tú vas a ser un victorioso. Pero para eso hay que enarbolar la bandera de victoria en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la bandera de victoria en Cristo Jesús? La verdad. La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. ¿Y quién es la palabra? La luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Entonces, ¿a quién estás enarbolando? ¿Con quién te estás ondeando? Con Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que más que vencedores somos en Cristo Jesús, y que vamos de triunfo en Cristo Jesús, y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si vamos entendiendo entonces quién es nuestra bandera, si estamos entendiendo quién es Jehová Nisi, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces también podemos ver que es una representación simbólica de los batallones que iban a la guerra. En el Salmo 60:12, la palabra de Dios nos dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Él va a ser el que va a pelear con nuestros enemigos. Él los va a hollar, Él los va a desbaratar, porque en Él hemos confiado. Entonces quedamos que las banderas son símbolos de guerra, símbolos de armas. Es por eso que hoy viste las banderas al frente, ondeando. Y cada bandera tiene un versículo bíblico y representa algo en el mundo espiritual. Hay un quebrantamiento a través de las banderas, amén. Se utiliza también para identificar o representar a una persona o grupo de personas. También se utiliza para transmitir
señales. Amén. Vamos entonces a la palabra y al fundamento, al sustento bíblico. La guerra contra Amalek. Todos en ese versículo bíblico, por favor. Éxodo 18. 17, 8 al 16. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Y dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre el collado, la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Pásame mi vara, por favor, Héctor, mi vara que está en el cuartito. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Moisés en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando Moisés alzaba la mano, Israel prevalecía. Pero y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre de ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. ¿Por qué le habrá dicho esto Dios a Moisés? ¿Será porque el hombre es olvidadizo? ¿Será porque el hombre se olvida de los favores que le hace Dios? ¿De las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros? Así te dice Dios: escribe todas las bendiciones y todos los favores que Dios te ha hecho, para que no se te olvide quién es tu Dios. Amén. Y luego dice: y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta palabra podrás decir: bueno, pues es un pueblo contra otro pueblo. Pero en el mundo espiritual tiene una connotación. En el mundo espiritual tiene un significado poderoso. ¿Quién era Amalek? Amalek era un descendiente de Esaú, que habitaba en el desierto. Amén. Así es, está bien. Que habitaba en el desierto. ¿Qué significa Esaú? Significa naturaleza caída, naturaleza carnal. Esaú es un símbolo de carnalidad. Amalek representa el pecado que nace de la carne. ¿Y cuál es el pecado que nace de la carne? Gálatas 5:19 nos dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos ver que como Amalek es una tipología. ¿Una tipología de qué? De una persona o de algo que representa a posterior. Amalek está haciendo una tipología de una representación del pecado. Amén. Una representación ¿de quién? Del pecado. Amalek representa los conflictos de nuestra alma y de nuestra carne. ¿Habrá conflictos en tu alma?
Sí. ¿Habrá conflictos en tu carne? Sí. Y yo creo que día con día es una lucha contigo mismo. Por eso Dios dice en su palabra, dice, Jehová tendrá guerra contra Amalec, de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene guerra con todo propósito de tu carne. Dios levanta una guerra en ti mismo y en ti mismo hay una guerra. Dios contra los deseos de tu carne. Amén. Podemos ver que el primer enemigo a vencer rumbo a Canaán, ¿quién es? Amalec. El primer enemigo del cristiano es su carne. Y por eso cuando vamos a Cristo encontramos que siempre tenemos problemas para rendirnos totalmente a Él. Algunos son mentirosos, algunos son pleiteros, algunos son adúlteros, fornicarios, aunque estén en Cristo. Y dicen, Cristo ya me salvó. Pero no es eso así. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. Tenemos que estar peleando continuamente. ¿Contra quién? Contra Amalec. Tenemos que estar peleando de continuo. Y entonces Moisés tomó decisiones. ¿Para qué? Para poder vencer a ese enemigo fuerte. Y no cabe duda que el enemigo más fuerte del ser humano es su propia carne. Es el mismo. ¿Cierto o no cierto? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces te has dicho, no voy a hacer esto? Y terminas haciéndolo. No es agradable a Dios que esté haciendo esto. Y terminas haciéndolo. ¿Por qué? Porque es una lucha interna. Es el enemigo más poderoso que tienes. Pero Dios dice que una vez que venzas a Amalec, entras a una tierra de bendición. Tierra que fluye leche y miel. Amén. Decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuáles son? Una, Moisés y Israel se levantaron a pelear. Es lo primero que tienes que hacer, levantarte a pelear. Dejar de estar haciendo lo malo. Segundo, Moisés subió al monte de Dios. Subió un monte. Desde la cumbre de un collado estaba orando para que Israel fuera victorioso. 3. Moisés tenía una vara en su mano. Era la vara de Dios, con la cual la mantenía en su mano. Después dice el 4, manteniendo la vara de Dios en alto. El 5 dice, busqué estrategias para resistir. Buscó Moisés estrategias para resistir el ataque de Amalec. Y después dice, Moisés e Israel obtuvieron la victoria. Y por último, Moisés levantó un altar a Dios. Vamos a ver el primer punto, que nos dice que ellos se levantaron a pelear. Amén. Dice la palabra de Dios que se levantaron a pelear. Mucha gente no quiere levantarse a pelear porque están cansados. Mucha gente no quiere levantarse a pelear porque ya antes de pelear están derrotados. Muchos ya no tienen el deseo de caminar porque no ven claro el futuro que les espera. O tienen miedo, que es lo peor aún. El miedo vence y paraliza. El miedo te impide que tú vengas a ser de bendición y puedas recibir las bendiciones de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ponernos a llorar? No. La palabra de Dios nos incita, nos motiva a que nos levantemos. Hay en varias partes de la Biblia donde Dios le está diciendo al pueblo, levántate, marcha, entra y posee. Hay muchos lugares donde siempre te dice, levántate, esfuérzate, sé valiente. Te motiva a que no te quedes parado, porque el que se queda parado, ¿qué pasa con él? Tarde o temprano muere. Tarde o temprano pierde lo que ha poseído. Va a ser conquistado. Amén. Entonces, ¿qué te dice Dios? Hay que levantarse y pelear.
Hay que tomar acción. Hay que armarse de una actitud de lucha. Tienes que entender que esta vida es para luchar y que tienes que estar luchando constantemente día con día para poder prevalecer donde Dios te quiere llevar. Si tú no aprendes a pelear lo que hoy tienes, cuando Dios derrame una bendición abundante y mayor, lo más seguro es que la pierdas. Por eso Dios siempre te lleva a pelear. Recuerda, Dios es un varón de guerra y siempre está peleando. Amén. Siempre está peleando y siempre está ganando. Amén. Así que si nosotros estamos juntamente con Dios, nosotros también vamos a ser ganadores, vamos a ser vencedores. Nosotros tenemos que dejar a un lado la adversidad. Debemos de dejar de llorar y ponernos en acción. Yo sé que las aflicciones, las enfermedades, las pérdidas causan mucha aflicción y mucho dolor. Pero si no nos levantamos, podemos morir ahí mismo también nosotros. Tenemos que seguir caminando y tenemos que entender que también hay gente a nuestro alrededor. Hay gente que depende también de nosotros y necesitamos levantarnos por ellos. Amén. Amén. Entonces hoy, ¿qué te dice Dios? Levántate y cobra ánimo. Cobra ánimo. Por muy difícil que sea el matrimonio, por muy difícil que sea el hogar, por muy difícil que sea el trabajo, Dios te dice levántate y cobra ánimos. Y la palabra nos dice que aunque un enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera de victoria en tu vida. Cualquiera que sea el enemigo, ponle como quieras llamarle, el Espíritu de Dios va a estar ahí contigo para levantarse como bandera, como victoria en tu vida, para que entonces tú tengas un crecimiento y una madurez espiritual aún mayor. Amén. Pero ¿para qué Dios te quisiera bendecir? ¿O para qué Dios te quisiera hacer madurar? Para que a través de tu testimonio, a través de tus batallas, a través de tus peleas, a través de tus victorias, puedas ser de bendición a otros. Amén. Sí, amén. Pero muchos se quedan callados. Dios hace maravillas tremendas en ellos y no predican y no dicen nada. Se quedan calladitos, como si nada hubiera pasado, como si Dios no hubiera hecho nada, cuando Dios hizo todo por ti. Amén. Muchos enemigos de nuestra bendición prevalecen. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué prevalecen muchos enemigos que se levantan en contra de nosotros? Y no es porque sean más fuertes que tú o que yo, sino porque nosotros no nos levantamos con valentía para combatirlos. Mucha gente dice, es que sí me levanto, pero te levantas derrotado, pero te levantas cansado, pero te levantas enfermo. Eso no quiere Dios. Dios quiere que te levantes con la valentía del corazón, con la valentía del Espíritu, creyendo en la promesa de que Dios es el que te está dando la victoria. Y entonces las puertas se abren y entonces vas a ser más que vencedor. Recuerda, el enemigo va a decir que te viene a destruir. Tu carne te va a decir que te ha vencido. Pero las promesas de Dios siempre son para ti, no para el enemigo. Las promesas de Dios es que tú vas a prevalecer, es que tú vas a ser victorioso, no el enemigo. Y si tú entiendes este principio de Dios, en el cual Él dice que tú eres el de la victoria, no tienes por qué estar siguiendo esclavo de un pecado, de un pasado, de una culpa o de una vergüenza. Necesitas entender que Dios te dio la promesa para tomarte en victoria. ¿Cuál es el segundo punto? Subir al monte. ¿Qué quiere decir subir al monte? Vemos que Moisés físicamente, siendo ya un anciano, necesitaba de un bastón como este, de una vara. Y con esa vara se iba apoyando para subir el collado, la cima, ese monte. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere decir Dios? Dios quiere que subamos el monte.
Y una vez que estemos posicionados en ese monte, estemos clamándole su presencia, estemos pidiéndole a Dios la bendición o la provisión, estemos pidiéndole a Dios la victoria o las estrategias de guerra a seguir, o cómo venir a ser vencedores, cómo formar una actitud o un carácter correcto para vencer. Y es lo que Dios quiere, que tengamos una actitud y un carácter correcto para poder vencer. Amén. Tenemos que estar potencializando esa actitud. ¿Y cómo la potencializamos? Viniendo de rodillas, estando en la presencia de Dios, clamándole a Dios que Él sea el que nos bendiga, que sea Él el que esté abriendo las puertas, que nos esté dando la palabra de vida, que sea Él, que su presencia nos esté dando victoria. El subir el monte significa estar intercediendo por otros, estar clamando por otros, estar abogando por otros. Si tú no estás acostumbrado a interceder, va a ser muy difícil que tú puedas ser un ganador de almas, porque el ganador de almas es el que intercede por los demás. Amén. Entonces, nosotros tenemos que llegar delante del trono de la gracia de Dios para estar enfrente de su presencia y entonces viendo cara a cara a Dios, poderle pedir por los demás, interceder en oración por los demás, pedir las victorias de otros o también tus victorias, pedirlas ahí. Interceder, ¿qué quiere decir? Es tener una búsqueda de Dios, pero en esa búsqueda debe de ser intensa, clamando por el auxilio de Dios. Tiene que ser intensa y profunda. Desgraciadamente muchos cristianos se la pasan orando, pero hacen unas oraciones muy mediocres. Señor, gracias. Bendice a mi papá. Bendice a mis hijos. Muchas gracias, Señor. Hasta luego. Oraciones mediocres. Dios quiere oraciones de intercesión profundas, en las cuales estés clamando. Clamar quiere decir que llores, que le grites, que le digas, Señor, aquí estoy, que le aclames, que le des la honra y la gloria. Y entonces cuando tú haces eso, Dios se complace de lo que estás haciendo y Dios te da la bendición que estás pidiendo. Amén. El interceder es buscar el favor de Dios, su protección y su defensa. Entonces hoy cuando te pongas a interceder vas a entender que vas a buscar el favor de Dios, que vas a pedir su protección y que vas a pedir su defensa. Él es Jehová Nisi. Él es el que te va a proteger. Es el que va a poner una defensa alrededor tuyo y el favor de Él va a estar siempre contigo. Amén. ¿Sabes cuál fue el hecho más significativo de Moisés? El haber subido a esa montaña y estar orando por Dios, con Dios, pidiéndole la victoria. Si Moisés no hubiera subido a ese collado, si Moisés no hubiera subido a orar, Israel no hubiera conquistado, no hubiera ganado. El ejército de Amalek era mayor que el ejército de Israel, en números mayores. Eran miles que vinieron en contra de Israel. Amén. ¿Qué le dio la vitalidad a Moisés para mantenerse firme en la oración? La presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Cuál? La oración. Si tú dices que oras, ¿qué está pasando con tu vitalidad y tu fuerza? ¿Por qué muchos están desganados? ¿Por qué muchos vienen a la iglesia de Dios y no le danzan al Señor? ¿Por qué vienen tristes? ¿Por qué no le cantan? ¿Qué está pasando? ¿Oran o no oran? ¿Están en la presencia de Dios o no están en la presencia de Dios? Y no me salgas con que así soy yo, porque no es la realidad, así no eres tú. Amén. Así Dios no te creó. ¿Sale? ¿Qué tenía Moisés? Un
una vara como esta. Amén. ¿Qué era esa vara? Era la vara con que Moisés abrió el Mar Rojo. Era la vara con la que Moisés, ¿qué hizo? Hizo prodigios y milagros en Egipto. Con la vara hacía milagros en Egipto. Amén. Con la vara golpeaba el polvo de la tierra y se convertían en piojos. Con la vara tocó el río de Egipto, del Nilo, y se convirtió en sangre. Lo que hacía con la vara, hacía prodigios y milagros. Era la misma vara que estaba en la cima. Era la misma vara con la cual se apoyó para subir. Era la misma vara con la cual levantó su brazo y el Mar Rojo se abrió. Era la misma vara. ¿Qué tiene de especial esta vara? ¿Qué tiene de especial una vara? La vara por sí sola no tiene nada de especial. Pero ¿sabes cuándo se convierte en especial? ¿Sabes cuándo se convierte en algo sobrenatural? Cuando tú le pones a la vara promesas bíblicas. Cuando tú pones en esa vara por lo cual está siendo creada. Esta vara está llena de promesas bíblicas. Y esta vara en el mundo espiritual tiene poder. No por sí sola, sino por el poder que emana en nosotros, en la fe, para golpear el mundo espiritual. Y eso es lo que hacía Moisés. No se separaba de su vara, porque sabía que la vara eran las promesas de Dios que declaraban la victoria. Amén. Amén. Entonces, vemos que hay momentos de adversidad. Siempre en la vida del cristiano, siempre hay momentos de adversidad. ¿Cierto o no cierto? ¿Verdad que sí? ¿Qué momentos de adversidad podemos tener? Enfermedades, falta de trabajo. ¿Cuál? Nuestros hogares, en la familia, la rebeldía en los hijos, que los hijos no quieren superarse, no quieren estudiar, también causa aflicción y adversidad, ¿verdad? Pero ¿sabes qué hacía Moisés? Con la vara se sostenía. ¿Qué quiero decirte? La vara es un símbolo de la palabra de Dios. La vara representa las promesas de Dios y es en las que te debes de sostener y es en las que te debes hacer frente al enemigo para destruirlo. En la vara siempre hay inscripciones para las promesas de Dios. La vara es un arma poderosa en las manos del hombre adecuado. ¿El hombre adecuado quién era? Moisés. ¿Se habla de algún otro hombre que haya heredado la vara de Moisés? No. En Moisés esa vara tenía poder. Amén. ¿Qué quiere decir? Por la fe de Moisés, en base a las promesas bíblicas, Dios le permitía hacer prodigios y milagros. Amén. Salmo 23, 4 y 5. ¿Qué dice el Salmo 23, 4 y 5? ¿Quién se acuerda de él? Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios... No, ya los confundí. Pónganse abusados. A ver, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Pero antes dice, tú estarás conmigo. ¿Ok? Y luego dice el siguiente versículo que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando tú te apoyas en la vara de Dios, cosas sobrenaturales pueden suceder. Cuando tú te apoyas en la palabra de Dios, cosas sorprendentes van a suceder. Cuando tú te apoyas en las poderosas promesas de Dios, no hay nada que te pueda hacer frente. Amén.
Nada te puede hacer frente porque estás apoyado en las promesas de Dios. Amén. ¿Qué más hizo Dios? ¿Qué más hizo Moisés? Moisés también mantuvo la vara en alto. Pero ¿saben cuántas horas tuvo la vara en alto Moisés? ¿Cuántas son muchas? 12 horas. ¿Tú cargarías 12 horas este palito? Tal vez 5 minutos, 15, 1 hora lo haces. Pero 12 horas ¿lo cargarías? Y dice la palabra de Dios que Moisés se cansó. Y cuando bajaba las manos, perdían. Pero cuando levantaba las manos, ganaban. Y ya me los imagino. Gano, pierdo, gano, pierdo, gano. Imagínense al pobre de Moisés. Gano, pierdo, gano, pierdo. Y ahí está el pobre de Moisés. Y entonces Dios les dio revelación a Aarón y a Hur, que se dieron cuenta que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía. Y cuando levantaba las manos, el pueblo de Dios ganaba. ¿Qué hizo Aarón y Hur? Le ayudaron, le sostuvieron las manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar la manera de tener la vara en alto. La vara en alto es las promesas de Dios en alto. Pero ¿sabes qué? Vienen tiempos de aflicción en las cuales la vara de Dios está abajo. No te alcanza el espíritu para creer las promesas de Dios. Y no te alcanza. Y entonces vienes a ser pasado por desiertos, en donde la angustia te mortifica. Pero entonces Dios te dice, no vayas solo. Le dio a Aarón, le dio a Hur. ¿Para qué? Para que les sostuvieran las manos. Cuando estamos en el monte de oración, no debemos de dejar de estar orando. Aunque no veamos la victoria, aunque nos sintamos muy mal, no debemos de dejar de orar. No debemos de dejar de interceder hasta que veamos la victoria total. Mira, yo he visto muchos cristianos que oran por una situación en particular, pero al determinado tiempo se cansan de orar y dejan de orar. Y entonces ya no obtienen la victoria. ¿Por qué? Porque no perseveraron. No perseveraron. Prefirieron perder la batalla a perseverar, a mantenerse en la oración. No es fácil mantenerte en oración, pero Dios te dice que te tienes que sostener, que tienes que estar siempre atento a estar intercediendo. Y la intercesión poderosa es un estandarte de guerra, es una bandera de guerra para que Dios pueda obrar en el mundo espiritual. Amén. Podemos ver también que cuando tú levantas la bandera, cuando tú levantas el bastón, cuando tú levantas las promesas de Dios, Dios también está levantando sus ejércitos celestiales para que estén peleando tus batallas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú le crees a Dios con una promesa y le dices, Señor, soy sano en tu nombre, soy sano en tu palabra, porque por las llagas de Cristo soy sano. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás enarbolando la bandera de la sanidad. Tú declaraste una promesa, pero ¿realmente te estás moviendo tú a la sanidad? ¿Tú mismo te estás sanando? No. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Está moviendo a sus ángeles, a sus ejércitos de ángeles, para que traigan la medicina, el medicamento adecuado para que tú vengas a ser sano. Otra vez, porque como que están en what. Amén. No dijeron amén, pero otra vez se los voy a explicar. ¿Qué quiere decir? Cuando tú le has pedido a Dios por una promesa, Señor, quítame la escasez, Señor, quítame la pobreza, Señor, quítame la falta de trabajo. Tú estás declarando la palabra y estás diciendo, Señor, tú dijiste que eres Jehová Jireh, mi proveedor. Es la promesa bíblica tuya, nada me faltará. Entonces Dios mueve a su ejército de ángeles a que te estén trayendo trabajo, a que te estén trayendo bendiciones, a que te estén trayendo provisiones. Y entonces, si tú mantienes tu vara en alto, la victoria está dada.
Porque los ángeles, mientras tú tengas la vara alta, los ángeles se están moviendo para traer tu bendición y tu provisión. Pero cuando tú bajas la bandera, ¿sabes qué hacen los ángeles? Se detienen. Se detienen. Dejas de obtener la victoria. Se detiene el ejército celestial. Dios te ha dado a ti la victoria siempre y cuando tengas el estandarte arriba. Pero en cuanto bajas la bandera, el ejército de los cielos se detiene. Y entonces no obtienes la victoria. Amén. Recuerda, Jehová Nisi es el que está peleando por ti. Tú no estás peleando. Está peleando Dios por ti. Amén. Amén. Entonces, la oración intercesora debe de mantenerse constante delante de Dios. Y esto, cual estandarte de Dios, será la señal evidente para que los ejércitos celestiales sigan peleando en favor nuestro. Amén. Moisés tenía en sus manos en alto con la vara de Dios. El enemigo retrocedía. Amén. ¿Y cómo le puedo hacer yo para mantenerme intercediendo todo el tiempo en constante actitud correcta con Él? ¿Alguien se ha cansado de orar? Yo sí. Yo sí me he cansado. En muchas cosas me he cansado. Y he tenido que volver a retomar lo mismo porque dejé de interceder. Y cuando digo retomar, quiere decir que tengo que volver a recuperar el terreno perdido por haber dejado de orar. Así te pasa a ti. Cuando tú dejas de orar, empieza el enemigo a ganar terreno porque dejaste de mandar a los escuadrones del Dios viviente a pelear por ti. Entonces el enemigo empieza a ganar terreno de lo que habías tú ganado. Empiezas a perder. Y entonces tienes que volverte a poner otra vez en oración. ¿Para qué? Para poder pelear y recuperar lo que has perdido. Entonces, ¿cómo mantener en alto nuestra confianza en las promesas de Dios cuando la lucha se alarga por el agotamiento? ¿Cómo le hago para no cansarme? ¿Cómo le hago? Tengo que buscar estrategias. Tengo que buscar estrategias. ¿Y cuál es la estrategia? Tengo que resistir. Eso es lo primordial. Resistir. Resistir. Después tengo que buscar un apoyo. Tengo que encontrar gente que me pueda apoyar, que pueda estar intercediendo por mí, que pueda estar orando juntamente conmigo. Mira, un guerrero nunca va solo a una pelea. He visto guerreros morir. He visto guerreros ser lastimados o caer enfermos porque se mandaron solos, porque fueron solos. Un guerrero nunca debe de ir a la pelea solo. Amén. Tenemos que implementar una estrategia de colaboración. Decirle a la gente qué va a hacer cada quien para poder seguir adelante y poder ser victoriosos. Amén. Por ejemplo, si yo estoy pasando por una situación de escasez, tengo que levantar 2, 3 guerreros a que estén orando por mí, intercediendo, para que entonces podamos seguir clamando que los escuadrones de Dios vengan a bendecirnos, vengan a pelear nuestras batallas. Amén. Amén. Ahí estaban Aarón y Hur. ¿Para qué? Para sostener a Moisés. Pero también, ¿qué encontró? Moisés encontró sabiduría en la multitud de consejeros. ¿Qué quiere decir? Aarón y Hur fueron los que pensaron y vieron que era necesario ponerle una piedra a Moisés para que se sentara. Y una vez que estuviera sentado, entonces, a ver, tráete la vara otra vez. Fíjense, Moisés estaba bien cansado, cansadísimo. Ya no aguantaba. 12 horas parado, más la vara arriba. Aarón de un lado, vente Aarón, por favor, vente Hur. De una vez Aarón y Hur, ahí están. Amén. Ahí están. 12 horas, pues ¿quién no se va a cansar, verdad?
Se cansaba el Ur y bajaba la mano y el otro lo sostenía, ¿eh? ¿Ya vieron cómo le hacía? Entonces, uno de ellos dice, vamos a poner una piedra para que se siente. Y entonces, una piedra sentados. Y entonces ya no hubo necesidad de que ellos tuvieran los brazos arriba. Ellos podían tener los brazos ahí y la vara estaba levantada. Amén. No estaba en señal de derrota, brazos abajo, sino que estaba arriba. Y entonces prevaleció Israel y fue como ganó la victoria. Amén. ¿Qué necesitamos? Gente sabia que esté alrededor nuestro y nos ayude a seguir adelante, intercediendo, pero que también nos dé revelación de cómo poder seguir adelante. Por eso tus pruebas, tus problemas le pueden servir a otro para salir más rápido de sus situaciones de mal. Amén. Entonces, cuando hay problemas, a veces hay problemas tan grandes que su intensidad del problema y por su duración tienen la capacidad de vencernos. Pero si no recurrimos a la ayuda de alguien o a la colaboración de nuestros hermanos, vamos a ser derrotados en todas. Dios nos ha hecho como un cuerpo de Cristo, una unidad en Cristo, y tenemos que apoyarnos unos a otros. ¿Para qué? Para estar intercediendo unos por otros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudarles a otros para que esos otros también alcancen la victoria en Cristo Jesús. Amén. Moisés e Israel obtuvieron la victoria. Tú puedes salir victorioso de toda prueba. Amén. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos salir victoriosos? Confiando en que las promesas de Dios han sido puestas en ti para que tú tengas la victoria. Amén. Y para que Él sea tu estandarte. Nosotros somos más que victoriosos cuando tenemos plena confianza en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Yo sé que nos vamos a cansar y nos vamos a debilitar. Eso es normal en la naturaleza caída del hombre. Pero en medio de nuestras debilidades debemos de saber que Dios siempre va a estar ahí para sostenernos y para darnos la victoria. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Moisés levantó un altar cuando vio que habían ganado, cuando vio que habían prevalecido. Él en agradecimiento le levantó un altar a Dios. Y en ese altar le llamó Jehová Nisi. Y ese altar representa la bandera de Dios. La bandera también representa la alabanza. Cuando tú vienes y le alabas a Dios, le danzas a Dios, estás levantando una bandera de gozo. Si tú vienes a la iglesia que comiste limón y estaba agrio el limón y se te amargó la vida, aquí es el momento en que levantes una bandera de alabanza y de adoración a Dios, y entonces Él va a hacer que vuelva el gozo y la libertad a tu vida. Amén. Levanta tu bandera e identifícate en el campo de batalla. Declara la palabra y verás que recibirás la victoria. Levanta tu bandera en la batalla para que el enemigo huya delante de ti. Pero lo que más me gusta es Nisi, es la bandera con la que el pueblo de Dios se identifica. Así que Nisi, tú eres la identidad de Dios. Amén. Y si eres la identidad de Dios, tienes la bendición de Dios. Amén. Entonces, concluyendo. Ya se cayó eso. Concluyendo. Vamos a Juan 12:32. Juan 12:32. Amén. Si quieres toca KMC, porfa. Juan 12:32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tal vez si no sabes de quién estoy hablando, te voy a decir de quién estoy hablando. Estoy hablando de Jesucristo.
Y Jesucristo dijo que vino al mundo para darnos salvación y perdón de pecados. Jesucristo mismo se convirtió en esa bandera con la cual estamos hablando hoy, Jehová Nissi. Y tú me puedes decir, ¿cómo que fue una bandera? Yo no vi que sacara un pedazo de tela y lo estuviera ondeando. No, así no fue. Él subió a lo alto de un collado, a un cerro que se llama el Gólgota. Él subió. Subió en oración, subió en intercesión, subió padeciendo, subió para protegerte y para defenderte. Subió para buscar el favor de Dios delante de ti, para que Dios tuviera clemencia y misericordia de ti. Él fue el que subió. Subió a lo más alto del monte en Israel. Subió sangrando, subió herido, subió maltratado, subió golpeado. Y Él fue clavado en un estandarte. Él fue clavado en un poste. Y Jehová Nissi dice, es mi poste, es mi señal. Él fue clavado en esa cruz del Calvario y Él se convirtió en un estandarte delante de ti. Y cada vez cuando Él fue subido en esa cruz, hizo la cruz esto. Al hacer esto, estaba ondeando los cielos. Su presencia estaba golpeando a los principados y a las potestades. Estaba abriendo un camino al cielo, en el cual la brecha entre tú y el Padre estuviera limpia. Él fue nuestro estandarte. Él es nuestro estandarte. Y hoy Jehová Nissi es la bandera que enarbolamos hoy. Y hoy Jehová Nissi es la bandera por la cual nosotros nos identificamos con Dios. Y Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. Y esa cruz en el Calvario, Cristo con los brazos abiertos, es el estandarte de guerra que tenemos nosotros. Es el estandarte de victoria que tenemos nosotros. Amén. Hoy por eso te llamas Jehová Nissi. Amén. Tú estás identificado. Tú eres la identidad de Jehová Nissi. Jehová Nissi es tu Señor Jesucristo. Amén. Levántate, vamos a orar. Donde ondea la bandera de Jehová Nissi es donde Cristo es el Señor de señores. Amén. Así que en todos los aspectos de tu vida, en todas las áreas de tu vida, necesitas entregárselas a Cristo Jesús. Y que sea Él el que ondee ese lugar donde no le has entregado a Cristo. Necesita Él ser el Señor. Amén. Cerramos tus ojos. Señor mi Dios, te damos las gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites reconocerte que tú eres Dios. Gracias te damos porque tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Gracias te damos porque tú nos haces, Señor Dios mío, juntamente contigo, identidad en Dios. Gracias porque tú nos das de beber y de comer de tu sangre, de tu cuerpo inmolado. Gracias porque tú, Señor Dios mío, estás entregando a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Hoy declaramos que todo espíritu de Amalek hoy es destruido en el nombre de Jesús. Hoy toda obra de la carne ya no prevalece en los hijos de Jehová Nissi. Hoy declaro que toda adicción es quebrantada en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda fornicación y adulterio es quebrantado en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda gula, que toda mentira, que todo engaño, que toda estafa son quebrantados en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda carne que se levantó en contra de Jehová Nissi es quebrantada en el nombre de Jesús. Hoy declaro que Jehová Nissi es más que vencedor en Cristo Jesús. Declaro que somos victoriosos sobre la enfermedad, sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la tristeza. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Declaro que cada hijo de Dios, que cada hijo en Jehová Nissi
es victorioso sobre la pobreza, sobre la escasez, sobre la miseria. Somos más que victoriosos. Declaro que la bendición y la provisión de Dios nos acompaña día y noche y nunca se acaba. Diga el débil: fuerte soy. Hoy declaramos que cada hijo de Jehová Nissi es fuerte en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios.